Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos de manera corta describir cómo se ha ido reestructurando el curso en didáctica de ciencia de datos con Python aquí en la Universidad de Antioquia, seccional Bajo Cauca, o en nuestros campos Caucasia, hasta donde pues hasta ahora proponemos un curso así. Entonces nosotros tenemos un repositorio en local que luego que alimenta un repositorio virtual en GitHub. Ese repositorio se llama Didáctica en Ciencia de Datos y en él encuentras el curso en Machine Learning, en el que se enseña, bueno, pues se da el plan del curso, tenemos un cuaderno Jupyter para enseñanza de la ciencia de datos y uno para evaluación de lo que se enseña. Luego se da una primera unidad de Python, luego de estadística, luego de preprocesamiento de datos, luego de clasificación, luego regresión, luego modelos, y ahí se dan ciertos modelos de clasificación y regresión, se profundiza. Es decir, que mientras aquí se presenta cómo constituir un modelo de clasificación y cómo constituir un modelo de regresión, ya en esta unidad se amplían los algoritmos para hacer esas labores. Se enseña también una unidad de series de tiempo y hemos puesto ya hoy una unidad de preprocesamiento de datos en el que se subdivide en técnicas de preprocesamiento particulares para datos, generalmente como que es que en el preprocesamiento de datos, dependiendo de los datos que tengas, pues vas a tener que hacer unos preprocesamientos, unos procesamientos de los datos particulares a la situación o al tipo de dato que tengas. Entonces aquí vamos a algunas técnicas particulares, algunas, no nada más de las que hemos visto en nuestra experiencia, y también hay otra unidad sobre técnicas de preprocesamiento generales. Entonces en las técnicas de preprocesamiento particulares tenemos pues la obtención de datos, que a veces puede ser de un Excel, la concatenación de bases de datos utilizando pandas y la función concat o pandas.concat, el ordenamiento de los datos con la función sort de pandas, ordenamiento de los datos de acuerdo a criterios. Entonces usted le puede decir que de acuerdo a una variable temporal, entonces mostrar cómo se pueden ordenar de acuerdo a ciertos criterios, a veces en cuanto a la variable temporal, para ordenar los datos. Eliminar caracteres indebidos. Cuando se toman datos, a veces las personas escriben caracteres que no deben de ir en los datos, entonces que haya una forma con pandas de detectar esos caracteres y eliminarlos de los datos, sin eliminar las instancias ni las columnas. También cómo arreglar la variable categórica, agrupando las variaciones de nombres en una misma subcategoría, y eliminar las instancias repetidas, y ya también una visualización previa, ¿cierto? Pero entonces por ahora estas 6 que tenemos, y hoy queremos reflexionar en la de ordenamiento. Entonces para ordenamiento aquí creamos entonces ordenamiento con la función sort de pandas, sort, que en inglés significa ordenar. Entonces en el modelo de enseñanza le ponemos aquí sort, entonces pandas, ordenamiento con pandas.source, ordenamiento con pandas sort. Entonces guión, aquí le ponemos guión bajo con pandas.sort. Bueno, voy a ponerlo aquí para el nombre del archivo, y ya aquí pues control Z, cometo, ay Dios, control Z, no, se me perdió, Dios mío. Entonces aquí es 1, ordenamiento de datos con pandas guión sort, la función sort de pandas. Copiamos este nombre para nombrar también el cuaderno de evaluación asociado. Entonces cambiar nombre, evaluación, cambiar nombre, 2, aquí le va control V, y aquí está este. Entonces en este ordenamiento pues dar ejemplos
Entonces uno dar un ejemplo, por ejemplo, a mí me encanta mucho cómo estudiar esta partecita, dar un ejemplo en el que usted cree unos datos que están desordenados y utiliza la función sort diciéndole ordene el data frame de acuerdo al criterio del atributo de ordenamiento que usted elija. Entonces yo llego y le digo, hombre, dame Panda, dame ChatGPT, una clase para eso. Entonces ChatGPT, y él nos dé una clase de cómo crear esos datos y experimentarlos. Entonces le digo, bueno, pues dame una clase sobre ordenamiento de datos con la función pandas.sort. Entonces, bueno, dejémoslo así, pandas.sort de Python. Van a hacer esa práctica. Esta inteligencia es maravillosa para aprender ciencia de datos, me parece extraordinaria, permite estructurar el aprendizaje y ese estructurar la ayuda muchísimo. Entonces mire que aquí nos dice que al finalizar esta clase los estudiantes serán capaces de utilizar la función sortValues y sortIndex de la biblioteca Pandas para ordenar los datos. Entonces aquí sería un sortValues y un sortIndex. Yo estaba, bueno, hasta aquí vamos a ver esos dos. Entonces que hay dos de ese tipo que nos sugiere. Uno copia de una vez, aquí está terminando general, siempre le da una clase bien completa con ejemplos y ejercicios, muy bacana. Lo que buscamos con estos cuadernos es que usted practique con ellos, asistido con esta inteligencia artificial que nos ayuda muchísimo. Aquí copiamos y lo llevas a un cuaderno Jupyter y vamos bueno, aquí a documentos, investigación didáctica en ciencia de datos, abrir, bueno, pero en realidad ya lo tenemos aquí en Google Chrome, aquí. Entonces esa clase, aquí en nuestro modelo general de clases, lo ponemos en aquí abajo del mapa conceptual y aquí, control V. Entonces en clase, aquí yo le quito ya este numeral y le vamos cambiando, cortando las líneas. Entonces mira, uno ya dice, bueno, pues él empieza, el objetivo es de que uno sea capaz de utilizar esas funciones sortValues y sortIndex de la biblioteca Pandas para ordenar los datos en data frame y series según uno o más criterios. Luego, contenido, introducción a la función pandas.sortValues, ordenamiento por una sola columna, de acuerdo a un criterio, columna o atributo. Las columnas en los data frames son variables o atributos. Ordenamiento por múltiples columnas, entonces ya le puedes decir ordenar de acuerdo no solo a un solo criterio, sino a dos. Y ordenamiento en orden ascendente y descendente, y manejo de valores nulos durante el ordenamiento. ¿Cómo lo podemos hacer? E introducción a la función pandas.sortIndex. Entonces aquí ya tenemos primero estas primeras 6 partes en las que partimos de sortValue para introducirnos a sortIndex. Bueno, entonces vea que es un diseño bastante completo. Luego le dices, bueno, ¿qué materiales? Necesitamos pandas.3.x, es decir, una versión de Python mayor a 3, y usted como lo puede ver aquí, le pone signo de admiración, Python 3, y creo que de una vez le escribimos así, le ejecutamos y nos dice que la versión de Python que tenemos es 3.10.12, entonces tenemos una versión mayor a 3, entonces estamos bien en cuanto a este material. Jupyter Notebook recomendado, cualquier entorno de desarrollo compatible con Python. Lo tenemos, Jupyter Notebook, editado a través de esta aplicación llamada Jupyter de Anaconda. Luego, para el desarrollo de la clase, empieza introduciéndonos a esa función sortValues, que nos dice que se utiliza para ordenar los datos en un data frame o una serie según los valores de una o más columnas. Esta función devuelve un nuevo data frame o serie ordenado. Entonces, sintaxis nos dice cómo se debe escribir.
la sintaxis, miren que, entonces, bueno, ¿y cómo se escribe? Y uno practica esa forma de escritura. Nos dice que se escribe, miren, aquí le da doble clic y se escribe data frame, le das el data frame que tengas y connotación de punto sort values, y luego le dices by, en realidad by, ese parámetro by, le dices igual y le dices cuál es el criterio de ordenamiento, cuál es el atributo por el que vas a utilizar como criterio de ordenación del data frame. Entonces ese atributo by es muy importante. Axis 0, ascending true, in place false. Entonces ese in place false es que él haga el ordenamiento y genere una copia nueva. En cambio, cuando es in placing true, él hace la modificación y no genera una copia nueva, sino que hace la modificación sobre el data frame original. Entonces, en cambio, cuando en una copia nueva el data frame original queda como estaba, y la copia será el data frame ya ordenado. Entonces ese manejo de in-place truth es muy bueno. El kind es quick sort, como una especie de ordenamiento rápido, y NA position last. Entonces así ya él nos da esa sintaxis. Recuerda que cuando estamos en línea Markdown y queremos mostrar una sintaxis, aquí nos enseña que delimitamos entre triple tilde inclinada a la izquierda, Python, y terminamos en triple tilde inclinada a la izquierda. Un delimitador para que él, cuando corra la línea, se vea como código Python, a pesar de que estás en una línea Markdown. Se vea como código Python, pero no lo va a correr. Y aquí nos explica, vea, by es el nombre de las columnas por las cuales se desea ordenar. Axis se define si ordena por filas, de 0 a 0 o index. Entonces define si se ordena por filas, 0 o index, o columnas, 1 o columns. Entonces que usted le dice a través de axis, le dices 0 para ordenar por filas, o le dices index para ordenar por filas, o si quieres ordenar por columnas, le dices axis 1 o axis columns, por columnas, si quieres ordenar por columnas. Ascending, orden ascendente, si lo pones en true, y orden descendente en false. Entonces que por defecto, él siempre va a tener uno por defecto. Entonces creo que de manera ascendente va a ser en true. La gente va a estar por defecto, creo que en true, no lo puede ver. Lo puede experimentar ensayando, pues sin escribir el parámetro, a ver qué hace si lo pone ascendente o descendente. In place, si desea modificar el data frame original, pone el in place en true, o devolver uno nuevo, entonces pone el in place en false. Y NA position, ubicación de los valores nulos. Entonces ese NA position o posición de los NA, de los valores nulos, pues nos dice que si quieres con first para los primeros y con last para los últimos. Es decir, que cuando ordene, si hay valores nulos, entonces los va a poner con first a la primera parte o con last en la última. Esa parte nunca la había utilizado, parece maravillosa. Entonces al encontrarla con ChatGPT uno enriquece su conocimiento, no lo sabía hasta ahí, va creciendo cada día más cómo esas funciones van mejoradas. Y aquí ya le muestra cómo ensayar, ordenamiento por una sola columna. Entonces uno aquí corta esta línea Markdown y aquí quita el delimitador para línea Markdown y cambia la línea por línea de código. Entonces aquí le ponen una Y, así se vuelve línea de código. Y aquí le muestra, vea, cómo creas un data frame. Importas pandas como PD y creas una colección de datos a través de un diccionario, donde la primera palabra del diccionario sea el primer atributo, la segunda palabra del diccionario sea el segundo atributo y la tercera palabra. Y recuerden que a cada palabra van asociados unos valores. Entonces en este caso a nombre van asociados Ana, Carlos, Beatriz y David. A edad va una lista de Python con 4 edades, y a salario van una lista de Python de salarios. Entonces así ya creo un diccionario llamado data, y luego para crear el data frame llamas a la función data frame, que construye data frame a partir de diccionarios. Eso es una manera de ella construir data frames. Así aplicas la función data frame a esos datos o a ese diccionario
y así te crea un data frame DF, es usual que lo llamamos DF, y le pedimos que lo imprima, pero no vamos a utilizar print cuando estamos en líneas de cuando estamos en un cuaderno Jupyter, no es necesario, solamente escribimos el valor el nombre de la variable y él me muestra el valor asociado en la línea de salida. Entonces aquí le damos control enter y mire que me muestra efectivamente ese data frame. Está un poquito lento, no sé por qué, está lentico, qué raro, porque esa creación no debería demorar nada. Aquí aparece como algo, vamos a poner a detenerlo y bueno, aquí cuando lo detuve ya me lo mostró. Miren, me muestra el data frame indexado desde 0, nombre Ana, Carlos, Beatriz y David, edad 23, 45, 34 y 25. Entonces mire que las edades están en desorden, no están en orden ascendente ni en orden descendente, y el salario tampoco está en orden ascendente. Mira que pasó de 50.000 a 64.000 y luego de 64.000 a 70.000 y luego bajó a 52.000. Entonces me pareciera en los tres valores que fuera de manera ascendente, pero en el último no. Entonces no es ni en los valores están de edad y salario, no están de manera ascendente. Entonces ahora él dice, bueno, ¿y cómo vas a ordenar? Que escribes df ordenado, creas un nuevo data frame actuando sobre el data frame original y le pones .sortValues by edad. Entonces quieres ordenar de acuerdo a la edad. Bueno, entonces si quieres ordenar de acuerdo a la edad, entonces aquí le pones, quitamos este delimitador que nos da ChatGPT, es un delimitador para visualizar en línea Markdown. Aquí cortamos la línea, el título acá, y esta la convertimos en línea de código para que efectivamente nos ordene de acuerdo a la edad. Entonces aquí, de acuerdo a un criterio, y miren cómo él nos ordena ya de acuerdo a la edad. Entonces aparecen los nombres de las personas Ana, David, Beatriz y Carlos ordenados de orden creciente a la edad. Pero si le pones en orden decreciente, entonces recuerdan que él tiene el parámetro que nos indicaba que era el orden ascending. Entonces aquí escribes ascending y a ese parámetro le asocias true para que quede ascendente. Entonces mire que aquí nos decía ascending, true para que quede ascendente y false para que quede descendente. Entonces si nosotros lo corremos en este momento, pues como ya está ascendente no va a cambiar nada. Miren que no nos cambió nada. Y cuando lo pongo en false, entonces control enter, ahora sí me quedó en descendente, desde la mayor edad hasta el menor edad. El de la mayor edad, que es Carlos, y el de la menor edad, que es Ana. Así ordenó de acuerdo a un solo criterio. Y aquí le dice, después vamos a ordenar de acuerdo a múltiples columnas. Entonces aquí le va a decir que podemos ordenar por más de una columna, especificando una lista de nombres de columnas en el parámetro by. Entonces aquí cortamos. ¿Y cómo lo vas a practicar? Entonces te dice, bueno, pues ya le dices sortValue, le das una lista de Python asociada al parámetro by para decirle cuáles son los criterios. Que vamos a ordenar de acuerdo a edad y salario. Y este le quitamos aquí, como esta es una línea Markdown, cortamos aquí, quitamos el delimitador que es solo para línea Markdown y luego convertimos la línea en una línea de código y le quitamos el print, que no es necesario en un cuaderno Jupyter. De hecho, print imprime muy feito en un cuaderno Jupyter. Y miren que ya aquí nos ordenó de acuerdo a los dos criterios. Entonces puso de la menor edad a la mayor edad, primero ese criterio, y luego ordena del menor salario al, miren que no quedó aquí un salario menor, luego uno mayor y otro mayor, pero este ya bajó. Entonces que si le das dos criterios, primero ordena con respecto a uno y luego ordena con respecto al otro. Entonces este es una manera, y me parece, a mí me ha servido muchísimo cuando es con respecto a dos criterios. Entonces este es muy bueno que lo utilices. Hay veces que se necesita ordenar de acuerdo a varios criterios. Por ejemplo, pues uno diría, ¿por qué es necesario? Porque por ejemplo en la edad a veces se encontraría él que hay edades iguales. Entonces por ejemplo si todas las edades fueran iguales,
Entonces cuando le dices que con respecto a los dos, entonces ya él encontraría que debe ordenar es con respecto al salario. Entonces, por ejemplo, mire que si yo le pongo que todas las edades sean iguales a 23, 23 y 23, entonces vuelvo y creo el data frame, no me quedo, ordeno de acuerdo a la edad, hombre, queda igual porque todas las edades son iguales, pero si le digo que ordene de acuerdo a la edad y salario, entonces ya en la edad la deja igualita como estaba, y mire que ya el salario sí me quedó de menor a mayor. Entonces cuando le das dos criterios, él revisa los dos, entonces es muy bueno así. Bueno, aquí ya nos da más variacioncitas. Este cuaderno te lo dejo para que sigas practicando. Aquí te dejan tareas y también estoy como para ayudarles con respecto a las tareas. A mí me encanta ChatGPT porque me ayuda mucho para diseñar bien, o sea, me da un diseño y ya uno lo mejora de acuerdo a sus intereses. Entonces siempre le potencia, como decía la rectora de la Universidad de los Andes, ChatGPT, en realidad yo estoy de acuerdo con esa frase, potencia nuestra creatividad y nuestro criterio. Ya con eso, control S, y puedo cerrar este y actualizarte en la red ya cómo se ha organizado la estructura para el curso de acuerdo a enseñar a preprocesar de manera general y particular. Muchas gracias.